históricos, la diferencia entre los derechos, el concepto de las generaciones de derechos humanos, que ya vamos en la sexta, según algunos postulados. Eh, el concepto de los derechos humanos actual pues, nos lleva a cuestionarnos acerca de la titularidad de los mismos, ¿no? Y esto pues es un replanteamiento de los propios derechos humanos y que nos lleva a nuevos derroteros como vamos a ver, ¿no? Donde se hablan ahora de derechos relacionados con los animales, en una analogía que hacemos con los derechos humanos o con la inteligencia artificial, ¿no? En estas generaciones de derechos. El concepto de generación me gusta mucho porque es una, eh, es una ficción, es un instrumento pedagógico para enseñar los derechos humanos. No quiere decir que estén exactamente como aparecen ahí, sin embargo, pues nos ayuda mucho para ir planteando a los derechos humanos. Yo decía, ¿cómo voy a comenzar? Y me encontré por ahí una referencia al punto de fuga. Ustedes saben que cuando se dibuja, la perspectiva de algo nos ayuda en el plano trazar algunos puntos, ¿no? Uno de los puntos que están más hacia el fondo en cualquier diseño, en cualquier dibujo, es el llamado punto de fuga. Este punto de fuga tiene la peculiaridad de ser el lugar donde coinciden todas las líneas de nuestro plano, de nuestro dibujo. Y ahí van a coincidir, ahí se van a acercar, ¿no? Estas líneas que parecen paralelas. Otro elemento de un plano, de un dibujo, de una perspectiva, es la línea de horizonte. Esta pues nos marca precisamente el límite, ¿no? Hasta dónde llega nuestra visión. Y otro concepto es la línea de tierra, que nos va a permitir medir el, en nuestros elementos de nuestro dibujo. ¿Sí? Abajito está la definición del punto de fuga, que es el centro donde convergen estos planos, ¿no? No saben qué le apreté, que apareció bien el lapicito. ¿Cómo le hago para ir bajando? Voy a detener y voy a compartir otra vez. Les digo que estoy nuevo buscando nuevos. Otra vez. Disculpen la interrupción. ¿Habrá link de entrada? Gracias. Entonces, iba a utilizar la manera de analogía, ¿no? Este punto de fuga nos ayuda a comprender o a entender la fuente de luz de nuestro diseño. Los derechos humanos pues, van a ser esta, esta luz, esta guía, este ámbito de los derechos o de derechos que va a iluminar a todo el sistema jurídico, a todos los sistemas jurídicos. ¿Sí? Aquí yo a mano les dibujé, disculpen la letra, ¿cómo, cómo podríamos representarlo jurídicamente en este punto de fuga? En el fondo, tenemos a los derechos humanos, que como les decía, pues van a ser este punto de convergencia. En la línea del horizonte vamos a tener estos elementos que siempre van a estar presentes en el concepto y en el ámbito de los derechos humanos, como son valores y bienes que protegen los derechos, que protegen los derechos humanos, o que a veces se encarnan en los propios derechos humanos, tanto en su sentido objetivo como subjetivo, ¿no? Ya como facultades. En la línea de tierra, pues vamos a tener esto que nos permite medir, que serían pues los hechos de la realidad, los indicadores de derechos humanos, todos estos cifras, acontecimientos que nos permiten medir cómo se están aplicando. Y en estas líneas que parecen unir en derechos, se van a materializar en algún bien, en algún servicio público.
Otro momento puede ser una postura filosófica o económica, que como vamos a ver más adelante, están actualmente dando luz sobre los derechos, ¿no? Están, como siempre, dando su opinión sobre los derechos y a veces están incluso pues más avanzadas que algunas posiciones jurídicas. Tenemos también las teorías jurídicas sobre los derechos y sobre el derecho. Otro elemento que incide en los derechos humanos pues son las actividades de los particulares. Actualmente uno de los derroteros más discutidos son las actividades de los particulares. Cuando sustituyen al Estado en una actividad primordial, o bien cuando simplemente dejan de cumplir con las obligaciones legales y esto repercute en una violación a los derechos humanos. Tenemos las normas del derecho interno, todas las áreas del derecho. Tenemos también políticas y programas que, que tienen en muchos casos un fundamento en los derechos humanos o buscan cumplir con los derechos humanos. Tenemos también a los sistemas de protección de los derechos humanos, son otros donde van a converger estos derechos. Tenemos las normas del derecho internacional, que son uno de los ámbitos donde están emanando actualmente pues, muchos estándares. Y por supuesto, el tema que nos convoca aquí es la historia, que es la historia de los derechos, ¿no? Y cuando hablamos de la historia de los derechos, pues hablamos de las fuentes. De las fuentes del derecho y, por supuesto, las fuentes de los derechos humanos. Creo que es apagándolo. Ya se acabó el queso y Ya. una torta de pechuga. Fue lo que estaba pensando ahorita. Hoy no hablen de comida porque no he comido. Por favor, Sí. respeten al ponente y apaguen sus micrófonos, compañeros. Gracias. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues les proponé yo que el concepto de derechos humanos sea nuestro punto de fuga. Y yo les presento este concepto que tiene dos funciones, o aquí van a converger dos modos de verlo, ¿no? Sentidos del concepto de los derechos humanos contemporáneo. Es un sentido teleológico y un sentido histórico. En esta aproximación a los derechos humanos yo les propongo que los entendamos como aquellas condiciones objetivas de posibilidad para una vida digna. A veces algunos planteamientos hablan de una vida feliz, otros hablan de una vida digna, que son los más, otros, o el otro elemento es que constituyen una forma de limitar el uso arbitrario del poder. Y esto se refiere al elemento histórico. También podríamos decir que aquí podemos advertir a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales cuando hablamos de las condiciones objetivas. Y cuando hablamos de las maneras en que se limita o se restringe el uso arbitrario del poder, pues sería una manera de entender también a los derechos civiles y políticos. Cuando hacemos este tipo de taxonomías, clasificaciones, quieren verlo así, pues hablamos de la cientificidad del derecho y de los derechos humanos como una disciplina científica, como una rama del derecho. Por aquí les puse yo una imagen de unos niños, ¿no? Que me parece que es del siglo XIX, del siglo XX, principios o final del siglo XIX. Creo que son de Suiza. Y esto porque una de las preocupaciones fundamentales en ese entonces era la protección del trabajo infantil, que es hoy en día uno de los elementos en boga, ¿no? La protección de la infancia. Vemos que realizar los derechos humanos pues es bastante difícil y pues actualmente la situación no ha cambiado tanto. ¿Sí? Hablar de los derechos humanos en un sentido así como estamos hablando de básico, pues nos tiene que mover a pensar o a cuestionar muchas cosas. Esto es lo malo de trabajar con derechos humanos, que a veces uno no se puede quitar esta perspectiva de encima y tiende uno a ver las asimetrías, las desigualdades, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta imagen que les comparto es de un artista turco que se llama Uğur Garen, que hace un ejercicio de estudiar los universos paralelos, ¿no? De la infancia, del desarrollo, ¿sí?
si quieren consultarlo. Y pues como ven, la cosa a lo largo de un siglo no ha variado mucho. Los objetivos del módulo pues es que ustedes tengan algunas herramientas que les permitan enriquecer o reafirmar lo que ustedes seguramente ya saben, que es su perspectiva de derechos humanos. Que puedan contar con elementos para caracterizar a estos derechos humanos en algunas de sus múltiples clasificaciones. Entre esas clasificaciones o elementos taxonómicos, si quieren, se encuentran las generaciones de derechos humanos. ¿Sí? Como decía, pues es un recurso pedagógico que nos sirve para entender cómo han ido avanzando los derechos que incluyen, hacia dónde van. Que ustedes, otro objetivo para mí es que puedan identificar los antecedentes de los derechos humanos, los más relevantes y algunos procesos históricos que han permitido delinear este concepto actual de los derechos humanos. ¿Sí? Y actualmente pues les puse estas imágenes a propósito de la protección del medio ambiente, que es uno de los derechos actualmente pues más vulnerable que se debe de promover, ¿no? Otro objetivo es que ustedes tengan elementos de análisis que contribuyan a identificar las problemáticas y entenderlas en torno a la aplicación de los derechos humanos. ¿Sí? Entre estas problemáticas pues, se encuentra la migración, siempre ha estado, pero ahora es mucho más frecuente. Se encuentra el uso de la libertad de expresión en medios digitales y, pues como sabemos, pues las violaciones sistemáticas a través de muchos procesos como son las guerras, ¿no? Por cierto, que no he visto esa película, pues la recomiendo, se llama Tierra de Nadie y habla sobre el conflicto en Yugoslavia. Yo les propongo que entendamos a los derechos humanos de la siguiente forma, ¿no? Recordamos cuando estudiamos derecho, este aforismo que nos dice que donde hay sociedad hay derecho, significa que cada sociedad pues tiene su ordenamiento jurídico, se da sus normas, se da su manera de querer ser como sociedad y esto lo expresa en su sistema jurídico y sobre todo en su ordenamiento constitucional. Este aforismo que nos daron los romanos se refiere al ser social del ser humano, ¿no? Regido por un principio del orden en nuestras relaciones. También implica un sentido del deber de cumplir con ese orden y de orientarnos hacia ciertos valores como la justicia, que está en el propio seno de la palabra ius, como lo entendían los antiguos, ¿no? Para evitar pues la anarquía. Esto nos combina a pensar la idea de un sentimiento constitucional, que es lo que queremos que haya una sociedad ordenada donde se pueda realizar cada persona. Necesitamos el orden, es lo que plantea este aforismo, que se va a ir transformando ahora en el siglo XXI, extrapolándolo, a donde es sociedad hay derechos humanos. Ubi societas, ibi iura hominum. ¿Sí? Se hace necesario que no solamente hablemos de la existencia del derecho, sino de los derechos humanos. Es imposible dejar de reconocer a los derechos en cualquier ámbito, pues como ese objetivo, ¿no? Como ese punto de fuga, como esa necesidad o ese conjunto de elementos que reconocen necesidades de todas las personas. Los derechos humanos en sus conceptos, o en el concepto más o menos contemporáneo, pues está inmerso en la idea de un derecho común, de la humanidad. Estar evidentemente problemas como los que se viven en Palestina, en la Franja de Gaza, pues no están dando cuenta de eso, pero esto es lo que se piensa de buena fe sobre los derechos humanos, que sean un reflejo de la conciencia jurídica contemporánea. Por lo tanto, si acá tenemos una necesidad de orden,
Acá lo que está clamando, pues cada acontecimiento social es un reconocimiento de una necesidad de humanidad. Para allá va este replanteamiento. Y pues hablar de derechos humanos también tiene un factor ideológico, ¿no? Por supuesto. Yo quería compartirles que ustedes puedan buscarlo si quieren. Esta expresión de Stefan Hessel. Bueno, Stefan Hessel fue un diplomático francés, antes fue militar, participó en la Segunda Guerra, estuvo preso en un campo de concentración, salió gracias a que se hizo pasar por un muerto, ¿no? Y finalmente, pues el periplo de su vida lo llevó a participar en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo que hace este señor, que falleció en el 2013, me parece, es que quiere hacer un llamado para que no perdamos esa capacidad de indignarnos, ¿no? Nos dice que lo más peligroso que le está ocurriendo a la humanidad es esto, que estamos perdiendo la capacidad de indignarnos, ¿sí? Y los acontecimientos pues, muy recientes nos dan mucha cuenta de esto, ¿no? Este llamado para indignarse, pues mucha razón, porque aquí en la dignidad le estamos atribuyendo pues la columna vertebral de los derechos humanos, ¿no? Decimos que es el fundamento de los derechos humanos. El llamado de Stefan Hessel es un llamado a la acción, porque si no, pues seríamos una humanidad indolente, ¿no? Y una humanidad indolente, pues lleva a una justicia indolente, es decir, a que no haya justicia, ¿no? Entonces, este señor nos invita a eso, ¿no? Aquí les puso otra vez el aforismo ya completo, como sería donde hay ser humano hay sociedad, donde hay sociedad hay derechos humanos. Este señor, redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que actualmente debemos de estar pensando en la efectividad de los derechos humanos y en la situación del planeta. Nos dice que también debamos tener cuidado con la distancia que existe entre los muy pobres y los muy, muy ricos, ¿no? Porque esta distancia está aumentando. Entonces, este es un paréntesis reflexivo, ideológico, filosófico sobre el tema de los derechos humanos en su versión contemporánea. Y quería compartirles un videito o parte de un video para que ustedes pudieran ver más o menos, ¿no? Vamos a ver unos cachitos, no todo. Vamos a ver. No sé cómo está aquí la cosa. ¿Se escucha o se ve el video? ¿O tengo que compartirle? Maestro, Creo que lo tiene que compartir. lo tiene que descargar para poderlo compartir. Ah, ya. Déjame ver si así. Si es que la Corte me... ¿Ahí sí? Sí. Gracias. Lo que podría probar es desconectar sus audífonos y subir todo el volumen para que nosotros podamos escuchar el video. La política, la democracia, Justamente. Muchas gracias. está perdiendo terreno, o ha perdido muchísimo terreno, y en cambio lo han ganado poderes económicos, financieros, que no están elegidos. Se llama la indignación como motor de la protesta
ante el enriquecimiento amoral y la impunidad de los responsables de una crisis cuyas facturas pagan los sectores más débiles y frente al abismo de la desigualdad entre pobres y ricos en un planeta sometido a una sobreexplotación de recursos insostenible. A sus 94 años, Hessel contempla el mundo desde la última curva de un largo camino, tras haber vivido intensamente en épocas turbulentas. Nació en Alemania, pero creció en Francia. Militó en la resistencia contra los nazis. Detenido por la Gestapo, escapó del campo de exterminio de Buchenwald, usurpando la identidad de otro prisionero muerto. Como diplomático en la ONU, fue uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Militó en el Partido Socialista y el movimiento ecologista. Fue embajador y destacó siempre en defensa de valores éticos. En nuestra juventud el enemigo resultaba más evidente. Era el fascismo, era Franco, era Hitler, era Salazar, era Mussolini. Hoy es más complejo. La forma en que se ha desarrollado la crisis actual demuestra que somos víctimas de potencias financieras y económicas que actúan con un único objetivo: ganar cada vez más dinero. Y que no se interesan en mantener los avances que conquistamos después de la Segunda Guerra Mundial. Un antecedente del manifiesto de Hessel fue el... Me voy a tener tantito, que aquí habla sobre Ernesto Sábato, que él hizo otro manifiesto igual. Pensar que hay muchas formas de movilización posibles que van en la buena dirección. Eso es lo que me vuelve optimista. La gran cuestión es quién va a dirigir la globalización, quién la está dirigiendo. Yo entiendo que no la está dirigiendo los poderes políticos, los poderes elegidos, sino que la han estado dirigiendo fundamentalmente los poderes económicos y financieros que nos han llevado a esta crisis total. Por eso digo que, y al final, quien está pagando las consecuencias de esa crisis son las víctimas. Ya no vivimos de forma independiente en uno u otro país. Y eso puede ser una ventaja. Está bien que no se mantenga esa soberanía nacional. Pero lo que ha suplantado la soberanía de todos es la economía y no la ética. Vivimos en un mundo global, en el cual los valores del éxito, de la conquista, la competencia, de ganar más dinero, etcétera, son los valores dominantes globalmente. 4 millones de jóvenes en paro es algo como para producir indignación. Y sin embargo, lo estamos aceptando todos con una especie de colaboracionismo amable. La administración pública dice que no puede hacer nada y tampoco hay una movilización de la gente joven que está acostumbrado a vivir en un ambiente de gran comodidad, de la pasividad amable. Y lo que ha venido un anciano como Stefan Hesse decía, hombre, ya está. El manifiesto, más allá de ser un grito de alarma, contiene la única salida posible: indignarse y actuar. Pues más o menos es lo que les comentaba, ¿no? Por ahí va el planteamiento de este señor. Bastante actual. Claro, él está refiriéndose a antivalores, no a valores, ¿no? Pues es lo contrario. Y me parece que esto estuvo... Él hace su manifiesto antes de que se diera, por ejemplo, esta movilización en lo que se conoce como la primavera árabe, cuando los jóvenes se reúnen y empiezan a crear algunos gobiernos. Ahí sí, pues, está desactualizado el video, pero bueno, por ahí va esta cuestión. ¿Sí? Para estudiar los derechos humanos y para comprender estas categorías, como son las clasificaciones, entre ellas las generaciones, pues debemos de entender que no hay absolutos, incluso ni los derechos hay derechos absolutos. No hay purezas, o sea, no hay completos. De hecho, pareciera contradictorio, no decir que no hay absoluto, sería absoluto, pero no hay fronteras ni divisiones impermeables, ¿no? Porque los derechos están interrelacionados. Lo que sí hay, pues, son grandes líneas generales, lineamientos,
elementos comunes que comparten los derechos, tanto civiles y políticos como económicos y culturales, en una multiplicidad de sus relaciones. Plantearnos un concepto de los derechos humanos, como les decía, pues habla de la cientificidad de los derechos humanos. A lo mejor esto lo vemos ya como algo hecho, que no tiene relevancia, pero como este curso trata de la reforma, para quienes estudiamos antes de la reforma, sí era o representaba todo un tema hablar de derechos humanos. Como recordarán, se hablaba de garantías individuales. Se había perdido el uso de los derechos del hombre y se había utilizado la noción de las garantías. Y para muchas personas del mundo jurídico, académicos, profesores, era difícil pensar a los derechos humanos desde el punto de vista científico, ¿no? Muchos decían que eran aspiraciones éticas, y en un sentido lo son, pero pues le negaban este carácter científico al estudio de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, para mí es importante que ustedes pues, tengan alguna idea de esto, como les decía, es para afirmar lo que ustedes ya conocen, o pues adentrarse un poquito, ¿no? Esta idea de quitarle el valor científico a un área del derecho o al derecho mismo, pues no es tan nueva, porque en el siglo XIX este señor, Julius von Hirmann, que fue un jurista, trabajó en el Poder Judicial allá en Berlín, nos heredó esta frase, ¿no? Que nos dice que 3 palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en papeles inútiles. Papel mojado, dice si lo traducimos como es, ¿sí? Entonces, él está diciendo que el derecho no tiene un valor científico. El derecho estudiado científicamente no tiene ese valor. ¿Pero por qué lo dice? Pues algunos de los elementos que plantea este señor es que dice que el derecho no tiene posibilidad de influir en la vida de los pueblos. Algo que sería, pues, contrario a esta noción de los derechos humanos que les compartimos. Nos dice que los derechos humanos viven en un constante abandono del pasado, ¿no? Está desconectado del pasado. Se queja del legislador, dice que la negligencia de quien hace las normas y sus pasiones son las que invaden lo jurídico y por tanto pues no puede ser científico el derecho, ¿no? Recordemos que estamos hablando del estudio del derecho, pero él confunde aquí la ley. Entonces, la idea es, hay una ciencia de los derechos humanos, o tiene autonomía esta rama, ¿y en qué consiste? Pues es un tratadista brasileño, Raimundo Becerra, nos dice que el derecho tiene cientificidad cuando tiene un campo nítidamente identificable. Aquí, en el ámbito de los derechos humanos, tenemos plenamente identificados a los ámbitos de la protección de estos derechos, ¿no? Las libertades, los derechos sociales, el derecho al trabajo, la protección, la igualdad, la libertad de expresión. Dice que va a haber un saber científico en el derecho cuando haya un saber parcialmente ordenado, ¿no? Aquí, pues, tenemos al derecho o al derecho de los derechos humanos ordenado en los distintos tratados, ¿no? Es una forma de codificar. Y si nos vamos más allá, tenemos otros ámbitos de la protección de la dignidad humana, como son, es precisamente obedece esta clasificación de este principio de orden, ¿no? Y de identidad. Nos dice este señor Becerra que también se va a considerar un saber científico cuando se aplica el método para investigar. Y bueno, aquí está la referencia por si alguien quiere acudir a echarle un ojito. Y pues como sabemos, ¿no? Criterio general de un conocimiento para considerarse científico, pues es que tenga un método, pero en derecho, como bien sabemos, es difícil aplicar un método como el método científico experimental, porque no podemos experimentar y esperar que un resultado se reproduzca exactamente, ¿no? Entonces,
quería mostrarles lo que nos dice el doctor Fixamudio siguiendo a Nicola Bagnano en sus dos significados de la investigación. Nos dice que la investigación tiene que tener una particular técnica de investigación. También se va a caracterizar por aquello hasta donde está orientada la investigación. ¿Sí? Entonces, completa el doctor Fixamudio con siguiendo un autor que se llama Perelman, que el avance de la ciencia del derecho se va a valer de utilizar los instrumentos pues del conocimiento general, los métodos del conocimiento, como son la inducción, la deducción, la síntesis, el análisis, que a veces están imbuidos por el subjetivismo, por el objetivismo o por el realismo. Incluye el doctor Fixamudio que la metodología científica para analizar el derecho conlleva a contar con técnicas para elaborar, investigar, enseñar y aplicar el derecho. Estas técnicas pues son importantes porque ustedes en su labor jurisdiccional o donde se desempeñan en un ámbito de estos, donde se resuelven controversias, pues están aplicando el derecho, ¿no? Siempre están investigando porque los asuntos tienen que ver con distintas materias que tienen que hacer una investigación en la ciencia del derecho, y la elaboración de las resoluciones pues tiene que ver con esta creación del derecho. ¿Sí? Entonces, sí es importante esta labor científica, aunque ustedes estén en un ámbito práctico, principalmente. No se pueden desligar de esta idea de la metodología, del derecho o del uso de un método en el derecho. Los derechos humanos como disciplina autónoma pues, se refieren a que han desarrollado sus fundamentos, ¿no? Han creado instituciones jurídicas. Y aquí algunos elementos de la autonomía de todas las ramas del derecho, no solo de los derechos humanos, pues son tres tipos: doctrinal, jurisdiccional y legislativa. Doctrinal, cuando se están creando estudios, análisis, jurisprudencia como ciencia del derecho, sobre las instituciones de los derechos humanos o de cualquier área del derecho. Jurisdiccional, cuando tenemos pues estos mecanismos para solucionar una controversia que aplican derechos humanos, ¿no? Cuando tenemos tribunales internacionales, cuando tenemos mecanismos de solución en el nivel de ONU, o cuando tenemos las comisiones de derechos humanos, ¿no? Y pues la autonomía legislativa en el ámbito de los derechos humanos pues es clara, ¿no? Tenemos toda una gran cantidad de instrumentos, tanto obligatorios como declarativos, que dan cuenta de este desarrollo pues, exponencial actualmente del derecho, de los derechos humanos. ¿Sí? Aquí les pongo un poquito el ejemplo de esto, de la autonomía legislativa. ¿No? Están desarrollando instituciones, prácticas, principios, como principio pro persona, ¿no? Que es uno de los elementos importantes del artículo primero, o en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero también aplicado a los derechos civiles y políticos, el principio de la progresividad de los derechos, ¿no? Ahí se están desarrollando en la teoría y están nutriendo el quehacer diario de la actividad de cualquier ámbito, ¿no? De decisión de los derechos. Pues aquí les decía, pues tenemos muchos tribunales en materia de derechos humanos, muchas competencias, muchos órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, el ombudsman, etc. Aquí les ponía yo un poquito algunos de estos comités de Naciones Unidas que resuelven controversias en materia de derechos humanos, ¿no? Y pues a propósito de hablar de
de estos comités, pues recordemos que lo importante en materia de derechos humanos es que se encuentre mucho más cerca de la persona esta decisión. Cuando se deciden estas cuestiones y se está creando jurisprudencia internacional, pues allá en los ámbitos, ¿no? Allá en la ONU, allá en Ginebra o en Costa Rica, pues está muy bien que se avance en el derecho, pero lo importante es que las decisiones pues más importantes, las que beneficien a las personas, sean las que están más cercanas, ¿no? Y eso pues corresponde a los órganos locales. ¿Sí? Hablar de derechos humanos desde la perspectiva de la práctica, pues nos lleva también a hablar de un enfoque, ¿no? El enfoque de los derechos humanos. Como les decía, hablar de derechos humanos así es ponerse en los lentes de los que luego es difícil dárselos, ¿no? Sobre todo para la aplicación de derecho, ¿no? El enfoque de derechos humanos, o tener un enfoque de derechos humanos, pues es contar con una herramienta metodológica para analizar problemáticas. Este enfoque de derechos humanos nos lleva a pensar mucho en los derechos de la víctima o de las víctimas que están consagrados en fuentes del ámbito internacional o nacional. Nos habla a pensar en el carácter de las violaciones a los derechos humanos, que pueden ser por acción, por omisión o por aquiescencia, ¿no? Los derechos humanos se vulneran así por la actividad de alguien, de un sujeto público, ¿no? Por la omisión o por permitir que alguna fuerza vulnere los derechos. Esto tiene que ver con las obligaciones llamadas generales de respetar, proteger y garantizar los derechos, y también pues, de promover. Este enfoque de derechos humanos nos lleva también a pensar en la ampliación de estos principios, del principio persona, en otros ámbitos, ¿no? Como el de la presunción de inocencia, que es una manera de verlo, el de la progresividad, que ya les decía, que tiene que ver con que cuando se llega a un ámbito de protección, pues este debe ir avanzando, debe evitarse cualquier retroceso, ¿no? Cualquier regresividad de los derechos. Y en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de DESCA, pues hay una máxima o un principio también, que es que se destine el máximo de los recursos disponibles para el goce y el ejercicio de sus derechos, ¿no? Para que se garantice su goce y ejercicio. Recursos económicos, ¿sabe? También otro punto de este enfoque de derechos tiene que ver con que se analice o se entienda la disponibilidad de los derechos, que pueda haber accesibilidad de estos derechos, que sean prestados de calidad, los servicios en los cuales se represente algún derecho, que sea aceptable esa calidad de los derechos, ¿no? Esto nos lleva a considerar también como otro elemento, pues, las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. El enfoque de derechos, pues, está pensado para las víctimas, ¿sí? Para atender las necesidades de las víctimas, para restituir, ¿no? en su derecho a aquel elemento que lo vulneró. El enfoque de derechos humanos esta concepción de los derechos, pues busca conocer la verdad a través de una investigación adecuada, mostrarles
viene el órgano nacional, pues hay que buscar la reparación del daño desde este enfoque de derechos humanos y, en su caso, la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones. ¿Sí? Este enfoque está pensado para la investigación de violaciones graves, pero puede aplicarse para cualquier caso, cualquier asunto. ¿Sí? Este enfoque o estos elementos de la debida diligencia los proporciona esta ONG que es muy importante, que se llama SEGIL, que es el Centro por la Justicia Internacional, por el Derecho y la Justicia Internacional. ¿Sí? Y nos dice que los elementos de la debida diligencia, pues va a ser en principio la oficiosidad para investigar estas violaciones graves, la oportunidad, es decir, que se realicen las investigaciones de manera oportuna, en un plazo razonable, la competencia, es decir, que los operadores del derecho cuenten con las habilidades y los conocimientos que los lleven a emplear procedimientos adecuados, ¿no? Apropiados para desarrollar esta actividad. Por supuesto, la independencia e imparcialidad de quien investiga una violación a los derechos, la exhaustividad en la investigación, que se agoten todos los medios para esclarecer los hechos y llegar a la verdad, buscando que se responda por las vulneraciones a los derechos, y también que se respete a las víctimas y a sus familiares, que se les dé participación en esta investigación. Estos elementos, pues, como vemos, están, ¿no?, plasmados ya en los ordenamientos jurídicos, ¿no? En materia penal, por ejemplo, las víctimas ya cuentan con una participación, ¿no? Digamos que está aquí reconocido este principio 6, ¿no? Aquí les recordaba este concepto de los derechos humanos y pues hacía una referencia a la vida feliz como algunos de los planteamientos actuales hablan, ¿no? Por ejemplo, esta filósofa Marta Nussbaum, en los desarrollos más actuales de los derechos humanos que yo conozco, habla de una vida feliz, que se reúnen los elementos para que la vida sea feliz, ¿no? En un sentido aristotélico completamente. Y pues los derechos humanos, entendidos así, son condiciones en cuanto a requerimientos mínimos, ¿sí? Son condiciones objetivas porque existen, ¿no?, los elementos que permiten que se satisfaga un derecho. Son derechos y también son obligaciones, como todo en el derecho. La titularidad de los derechos, pues, puede ser individual y a veces es colectiva, dependiendo del derecho. Y también los derechos se ejercen en estos ámbitos, ¿no?, en el individual y colectivo. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de manifestación puede ejercerse de manera individual o colectiva. Pero también esta titularidad individual y colectiva se refiere a los derechos colectivos, ¿no?, a los derechos de pueblos y comunidades, ¿no?, a los derechos de personas morales, sindicatos, por ejemplo. Desde el punto de vista axiológico, podemos hablar de un concepto de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos también son una expresión jurídica de valores como la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad, que, como les decía, conforman un límite racional a la actividad de los poderes públicos o privados al ejercicio del poder. Así va a ser más o menos como se está desarrollando la idea de los derechos humanos, no únicamente quedarnos en que son los derechos más importantes que se sustentan en la dignidad, sino ponerle el acento a la racionalidad del poder, ¿no? Este límite racional tiene que ver con los llamados test de proporcionalidad, de restricciones a los derechos humanos. Un concepto sistemático jurídico ubicaría a los derechos humanos como derechos subjetivos, con la máxima jerarquía en el orden interno e internacional, ¿no? Hablar de derechos humanos es hablar del máximo escalón, el máximo escalafón, en cualquier ámbito, ¿no?, de derecho interno e internacional, que se oponen al Estado,
a corporaciones, organismos públicos, privados e individuos que tienen progresividad. Cuando hablamos de organismos privados, nos estamos refiriendo, en algún sentido también, a la llamada eficacia horizontal de los derechos humanos, que tiene que ver con la posibilidad de hacerlos valer frente a sujetos que no son públicos, como puede ser alguna empresa, cuando ésta está cumpliendo la función o una función del Estado. Es el caso, por ejemplo, de una empresa de servicios eléctricos, de una empresa que presta servicios de agua. En los municipios existen estas empresas. Tenemos a la CFE, y también tenemos... Voy siguiendo sus preguntas. No estoy esperando el momento más adecuado para poder responder, ¿no? Responder de manera ordenada y que no se me crucen los cables y no termine como por todos lados. Entonces, déjenme ver si hay alguna pregunta que deba responder antes. En un precedente puede haber varias razones vinculantes, pregunta Luis Ángel. Un precedente es una razón. Pueden apagar su teléfono. Una sentencia puede contener más de un precedente. Pensé que estaban para acá las preguntas. Alguien está también tomando clase, ¿no? Sí, pues esta cuestión de oponerse a los sujetos privados se refiere en principio a esta teoría de la eficacia horizontal de los derechos humanos, o la llamada Drittwirkung der Grundrechte, ¿no? La teoría alemana. ¿Sí? Actualmente tenemos uno de sus desarrollos importantes en la llamada responsabilidad de las empresas. Y tenemos que en Naciones Unidas está desarrollando... no sé, ¿quién sea? El celular de Jorge o el teléfono de Jorge está generando distorsión. Se están desarrollando estándares en materia de empresas y por supuesto el paradigma está invertido. Tendrían que ser primero derechos humanos y empresas. Se refiere en principio la elaboración de estos principios a empresas transnacionales, pero se está migrando, se está adaptando a las condiciones sociales y se está pensando ahora en cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Aquí, en esta cuestión de pesos, contrapesos, mecanismos, sistemas oponibles a los privados, a los sujetos privados. Desde el punto de vista filosófico, político, pues aquí tenemos una idea ética que los derechos humanos constituyen las expresiones normativas de lo humano, con validez en el orden interno e internacional. Y esta pretensión... Aquí no vamos a mandar una información respecto a la función, respecto al registro. Bueno, esta expresión normativa de lo humano pues tiene pretensión de universalidad, como es, ¿no? La idea de los derechos humanos, ¿no? Y la idea de los valores que incluye. ¿Cómo se pueden clasificar las normas de derechos humanos? Pues bueno, tenemos distintos criterios de acuerdo a su vinculatoriedad. Pueden ser declarativas, es decir, no vinculantes, o vinculantes. Entre las declarativas, pues tenemos por supuesto a todas las declaraciones de derechos humanos que existen en los ámbitos americano, de Naciones Unidas, de los otros sistemas europeos, africano, por ejemplo. Y tenemos también a los instrumentos vinculantes, como son todos los tratados de derechos humanos, que son como 50, los que ha suscrito México, un poquito más quizá. Aquí, no sé por qué puse Declaración Universal, esa no es vinculante, aunque la pretensión de cuando se creó sí era que fuera vinculante. Quizá por eso la puse aquí, pero esta obviamente no es vinculante. Y va a haber incluso algunos derechos que van a estar plasmados en instrumentos declarativos, como hace un par de años Naciones Unidas reconoce en una declaración de la Asamblea General del Derecho al Medio Ambiente, pero no está reconocido en un tratado, a diferencia
del sistema interamericano, que en el protocolo de San Salvador, por ahí del artículo 11 me parece, sí está reconocido el derecho a medio ambiente sano, ¿no? Un derecho puede estar en ambos instrumentos, ¿no? Obviamente vamos a tomar, si necesitamos aplicarlo, pues aquel estándar vinculante, ¿sí? Otra manera en que se clasifican los estándares o los derechos humanos, pues puede ser dependiendo del sistema donde se generen, que es de fuente interna, que puede ser constitucional o legal, ¿no? Y esto es importante porque, como sabemos, pues, bien las constituciones de los estados, o sea, la constitución política de los estados mexicanos, pues es el instrumento por antonomasia donde se consagran los derechos. Los derechos humanos, la idea es que se encuentren pues inmersos, ¿no? Que escurran, que estén representados, que estén recogidos pues por la legislación en general. Que haya esta congruencia, que no exista una contradicción entre lo que dicen los derechos humanos a nivel constitucional, por principio, y lo que dicen las normas, ¿no? Tenemos en la expresión legal de los derechos, pues también algunas normas que se han especializado, como son normas que protegen a la familia, normas en favor de la igualdad de la mujer, las normas que protegen a la niñez, son ámbitos legales especializados en materia de derechos humanos. Esto por lo que respecta a México, pero en otros países, por ejemplo en Canadá, tenemos que algunos estados o algunas regiones cuentan con códigos de derechos humanos. Esto también pues están por ahí reconocidos, ¿no? Derechos de fuente interna. De fuente externa, pues bueno, tenemos a los derechos de los tratados, pero también tenemos pues también tenemos las nuevas expresiones de los derechos humanos nos están llevando para allá, y de esto dan cuenta la actividad de la sociedad civil organizada, ¿no? Internacional. Están creando estándares, como esta declaración de Toronto de 2018, me parece que protege los derechos en el ámbito digital. Entonces se está avanzando. Si queremos tomarlo internacional como aquello que excede las fronteras de un estado, pues también podríamos incluirlo, ¿no? Como un estándar, quizá no derivado de una norma o de un origen público, pero sí privado y con mucha influencia, ¿no? Así fue, por ejemplo, la Declaración de Derechos Emergentes, que lo vamos a ver más adelante, que ha inspirado instrumentos jurídicos como es la propia Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Que consagra derechos de estos llamados emergentes. Sí, entonces, pues, por ahí va esta clasificación de los derechos de fuente interna o de fuente internacional. Esta idea de la supranacionalidad, pues es también una idea que viene desarrollándose actualmente, que es hermana de esta idea que le decía del jus comune, que los derechos sean este derecho común, este lenguaje universal, ¿no? E incluso se puede pensar en la Constitución con un valor transnacional en cuanto a sus derechos, en cuanto a los derechos que consagra, está teniendo este valor supranacional, ¿no? Porque evidentemente los derechos que se están consagrando a nivel constitucional en un lado, pues, tener esta equivalencia, ¿no? La interpretación que hacen los organismos de decisión pues están llevando a que se avancen en estos derechos, ¿no? Lo que se conoce como el diálogo jurisprudencial. A esto se refiere un poquito la idea de la supranacionalidad de los derechos. Desde luego el derecho comunitario, en el caso de Europa, pues es una expresión de lo supranacional. ¿Sí? Y esto se refiere a un ámbito pues más o menos cerrado. Aquí la idea de la supranacionalidad tiene esta idea de más cerrado, ¿no? Solo Europa, solo a los derechos que están en el ámbito de la Comunidad Europea. De acuerdo con el tipo de derecho que establecen, pues pueden ser sustantivas o adjetivas. ¿Sí? Como sabemos, pues hay normas que crean derechos sustantivos que protegen un bien, que están estableciendo un valor, y las normas que
que permiten el ejercicio de esos derechos, ¿sí? Y también forman parte del ámbito de los derechos humanos. Actualmente, pues, sabemos que, si lo queremos ver así, pues nuestra ley de amparo es una norma, pues un conjunto de normas adjetivas que protegen a los derechos humanos. Pero también lo serían los reglamentos de las Cortes o las resoluciones de los mecanismos de Naciones Unidas que establecen los pasos de los procedimientos que siguen cuando se conocen de alguna queja, ¿sí? O la propia ley de las comisiones de derechos humanos cuando hablan de los procedimientos. Es una norma de derechos humanos efectiva que ayuda a que se pueda llevar a cabo el derecho sustantivo. Aquí les pongo precisamente que estos ámbitos o subórdenes procesales, pues lo que buscan es contribuir a que las normas sean efectivas, ¿no? Esta es la virtud del derecho procesal de los derechos humanos, que por ahí se está desarrollando también ya esta idea, ¿no? Entonces, por aquí va esta clasificación, y como les decía, se incluyen a las vías judiciales como a las vías paraprocesales. No podríamos decir que son más importantes unas que otras porque, pues, en ocasiones, pues depende de su ejercicio, ¿no? Ambas son consustanciales, tienen que ver unas con las otras, son parte de un sistema que funciona en su conjunto, ¿sí? Y pues por ello no tienen un valor secundario las normas objetivas, ¿eh? Pues, no debemos pensarlo así. Pues, permiten acceder a los derechos sustantivos, ¿no? Entonces, este valor instrumental del derecho procesal internacional, pues lo vemos, ¿no? Actualmente cada vez están resolviéndose asuntos en las cortes de derechos humanos, ¿no? En la Corte Interamericana, ¿no? Emitiendo. La idea de que existe un instrumento de garantía, como son las normas procesales, pues deriva de la Declaración Francesa, que en su artículo 16 nos dice precisamente a su manera, ¿no? Nos dice que una sociedad en la que no está reconocida una garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, no tiene constitución. Y pues se entiende que no tiene derechos, ¿no? Porque los derechos pues son la constitución en este concepto, ¿sí? Entonces de aquí deriva esta idea de que tengan igual valor los derechos procesales de los derechos humanos que los derechos sustantivos. Artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789. Pues es importante esta cuestión del derecho objetivo, del derecho procesal, porque ya jurídicamente pensándolo, pues al no referirse una idea a un valor así como tal, pues sí representa una forma de juridicidad bien importante, ¿no? O sea, digamos que ontológicamente, si quieren verlo así, pues la juridicidad de estas normas sí tiene un valor, ¿no? Bien importante. No es lo mismo analizar el concepto de la libertad, por ejemplo, o de la justicia en una norma, que entender la validez, la judicial es una norma de derecho procesal, ¿no? Sí requiere pues, un bagaje científico importante. Es una de las reflexiones que por ahí se me ocurrieron, ¿no? Acerca del derecho procesal. A veces para quienes trabajan derechos humanos, pues que no lo queremos reconocer, pero no, tiene una importancia bien grande. Y por ahí quien quiera ver sobre este tema, el doctor Nataren Nandayapa tiene un libro sobre estos derechos de carácter procesal, si quieren buscarlo. Sí, de acuerdo con su proceso de creación, pues las normas de los derechos humanos en este concepto contemporáneo, pues tenemos que pueden ser de distintos orígenes, sean legisladas o bien consuetudinarias, ¿no? Como es el derecho indígena,
Pero aquí también podemos incluir el derecho internacional humanitario, que es consuetudinario, o se ha ido generando así, se ha codificado así, ¿no? Derivado de normas consuetudinarias y algunos usos y costumbres indígenas, pues, allí caben, puesto. Y de acuerdo con su preeminencia en el establecimiento de derechos, tenemos también otro criterio de clasificación como primarias o originarias, pues son las que se establecen en el estándar, ¿no? En un tratado, y las derivadas son las que precisamente devienen del ejercicio del sometimiento a un ámbito jurisdiccional, ¿no? Es una norma deriva, como sería una sentencia, una resolución de un organismo internacional, una recomendación de una comisión de derechos humanos, una sentencia de la Corte Constitucional o de algún otro tribunal cuando conoce la materia de los derechos humanos. Y pues corresponden a un sistema de protección, por eso están vinculadas a esta norma, ¿sí? Un orden jurídico. Pues aquí un poquito la misma idea, pues que se interpretan en relación unas con otras, que se interpretan unas normas con otras a través de principios y se llevan a la práctica para el mejor uso y ejercicio de los derechos, ¿sí? Pensar sistemáticamente el derecho pues, es un poquito como se ven los sistemas que componen el cuerpo humano, ¿no? Todos los sistemas están conectados y todos tienen que o coinciden en algún funcionamiento o en el funcionamiento del sistema, ¿no? Del ser humano. ¿Sí? Y esto, a propósito de un enfoque sistemático que les quiero compartir, tiene que ver con el impacto de los alcances de estos derechos, ¿no? ¿Cómo tienen impacto en el sistema normativo los derechos humanos? Pues los derechos están desarrollados para cumplir una finalidad a partir de un concepto, de una teoría, de una idea. Se van a crear instituciones del derecho que se van a reflejar en todos los elementos del sistema, ¿no? Los derechos humanos son este tipo de ideas que tienen que estar reflejadas en todos los ámbitos. Como sabemos en el derecho interno, pues, por su reconocimiento constitucional en el más elevado ámbito de la jerarquía normativa, forman parte de parte dogmática de la Constitución. Les decía al principio que los enfoques no se entienden aislados, ¿no? Hablar así de qué función tienen los derechos humanos en el sistema, pues no se entiende tampoco ajeno a un enfoque histórico o ideológico, ¿no? O axiológico, ¿no? Es imposible hablar así de temas aislados. Como les decía, son directrices, elementos generales. El famosísimo filósofo del derecho, Gustav Radbruch, nos dice acerca de la sistemática jurídica que se refiere a la creación de las normas con base en una única idea, ¿no? Esta idea central o fundamental, pues va a ser la idea de los derechos humanos. Pues aquí les hablo un poquito de la interpretación. Como parte del sistema de los derechos humanos, si bien tienen una jerarquía superior a todo, no constituyen por sí mismos un fin, ¿no? Son, como todo derecho, pues una herramienta, un elemento que va a estar orientado para el cumplimiento de otros fines, ¿no? De los fines humanos, de los fines de la sociedad, como son la seguridad, la paz, el orden del propio sistema. No son un fin en sí mismo los derechos humanos, aunque así parezca, por muy importantes que sean, pues no. Desde luego, como les comentaba, pues, y como ustedes bien saben, consagran valores importantísimos, pero aún así siguen siendo un instrumento, no son un fin en sí mismo, ¿sí?
entre los bienes más importantes que consagran, pudieran generar una confusión, pues está la vida, la propiedad, la seguridad, el nivel de vida, la salud. Y como les decía, pues no existen derechos, al principio derechos absolutos, ningún derecho humano, esta idea es bien importante, es absoluto, incluso la propia vida, pues está actualmente discutiéndose, ¿no? ¿Cuál es dónde ponemos la rayita, ¿no? En décadas pasadas se hablaba de la vida o de que se interrumpía la vida cuando, por ejemplo, una persona dejaba de tener las funciones del corazón. Actualmente se está discutiendo, bueno, después ese criterio mudó a cuando cesaban las funciones cerebrales y se mantuvo desde los años 80 hasta en los años 2020, ¿no? Actualmente se está discutiendo si es válido o no este criterio. Y esto porque una familia norteamericana está impidiendo que desconecten a su hija y está pues, moviendo las aguas de una comisión normativa de Estados Unidos. Si quieren, lo vemos más adelante. Me gustaría platicar de esto, porque lo trajéramos cuando hablamos de los nuevos derechos de los derechos humanos, cómo estos derechos pues se están moviendo, ¿no? Las interpretaciones de los derechos humanos pues, son vivas, se están desarrollando, se están moviendo. ¿Sí? Entonces, esto solo por decirles que no hay derechos absolutos. Y pues materializar este contenido pues, lo lleva a una forma jurídica y esto integrarlo al sistema jurídico, ¿no? El sistema jurídico pues está traspasado por nociones éticas o de estimativa jurídica, como decía Recasens, ¿no? Que busca llevar estos valores, estos bienes supremos a un plano de obligatoriedad, como son los derechos subjetivos. Si se acuerdan del principio en esta analogía que les decía con el punto de fuga, en el horizonte estaban estos bienes y valores, porque son los que están dirigiendo, ¿no? Son el horizonte, son lo que buscan las sociedades, lo que buscan los derechos humanos. Por ahí va. Espérenme un tantito. No me traje mi café, pero bueno. La creación de derechos subjetivos, de derechos humanos como derechos subjetivos, pues nos lleva a pensar qué debemos entender o qué podemos entender como estos derechos subjetivos, ¿no? Y el gran maestro Rogina Villegas nos dice de manera general que ¿en qué consiste un derecho subjetivo? Pues va a ser esta posibilidad de actuar interviniendo en la conducta o en la esfera ajena. ¿Sí? Esta intervención pues no es arbitraria, tiene que ser regulada, y dentro de esta regulación pues está el concepto de la licitud, ¿no? No puede ser ilícito esta forma de intervención, ¿sí? Como es tener un derecho subjetivo. ¿Sí? Nos proporciona algunas maneras en cómo entender esta materialización de los derechos subjetivos. Exigen una prestación. Aquí tendríamos a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Cuando están llevándonos a que le pidamos al Estado que nos dé un bien, que nos garantice la salud, que nos dé una carretera, que nos dé conectividad a Internet, por ejemplo, en algunos casos, que determine la posesión o la propiedad de las tierras, por ejemplo. Aquí están las prestaciones, ¿no? Interferir en la esfera ajena cumpliendo un deber propio. Bueno, pues aquí está el ejercicio de algún derecho, puede ser un derecho humano o un derecho de otra naturaleza, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del derecho al trabajo. Cuando un policía desarrolla su actividad para participar en un desalojo, por ejemplo, está interviniendo, por supuesto, protegido bajo la esfera del derecho, cumpliendo un deber propio, ¿no? No estaría vulnerando los derechos porque está arreglado su actividad. Aquí está el tema de la licitud, ¿no? Ofreciendo su derecho al trabajo. Modifica la esfera jurídica propia interfiriendo
correlativamente en la ajena. Pues este se parece un poco al de arriba, ¿no? Nos quedamos con ese ejemplo. Impedir que otro interfiera en la esfera propia. Es importante para los derechos humanos que el individuo pueda ejercer su libertad sin las intervenciones ajenas que no están reglamentadas por los derechos humanos, ¿no? Que no se excedan estos límites a los derechos, que se permita el ejercicio de las libertades en su mayor esplendor, ¿no? Los derechos humanos, hablar de los derechos subjetivos nos lleva a hablar de la titularidad de los derechos. Como vimos al inicio, pues la titularidad de los derechos humanos pues, corresponde al ser humano, que lo puede desarrollar de manera individual o de manera colectiva. Lo puede realizar sus derechos, ejercer sus derechos de manera negativa, puede omitir, hacer algo. Por ahí va la idea. Aquí un poquito hacia donde me iba moviendo. ¿Para qué sirve entender a los derechos humanos como derechos subjetivos en este enfoque sistemático? Es para comprender la titularidad. Siempre, pues va a ser la persona física la que está mayormente protegida, no va a ser el centro de la protección de los derechos humanos. Pero también las personas físicas actuando en colectivo, como una comunidad, como un pueblo, como un sindicato, o también bajo la personalidad de una persona moral o colectiva. Se dice, o se ha pensado que los derechos humanos no corresponden a estas personas morales o colectivas. Sin embargo, hay muchos derechos, como los derechos a la legalidad, derechos procesales, el derecho al nombre, a la personalidad o a la propiedad, incluso en el caso de comunidades agrarias, que son personas morales que sí permiten que se goce de los derechos humanos desde el ámbito de la personalidad moral. Como les decía, en el ámbito de la actividad empresarial, pues actualmente es todo un tema que las personas morales, a través de una vestimenta empresarial, se cuiden de proteger los derechos, pero también que ejerzan sus derechos a través de esta actividad empresarial, ¿no? Incluso hay actualmente planteamientos que se refieren a la actividad empresarial como un derecho humano, ¿no? A ¿cómo le llaman? Cuando la gente anda haciendo nuevas actividades económicas, pues no recuerdo el nombre ahorita, pero se está protegiendo eso como un derecho humano, que para mí pues no lo sería, está dentro de la libertad de trabajo. Los propios organismos internacionales o las empresas transnacionales pues tienen estos derechos, el derecho a un domicilio, operan en el domicilio de un país, sin embargo tienen esta personalidad moral y los derechos que les conciernen, ¿sí? Uno de los derroteros importantes que actualmente existe en materia de los derechos humanos, pues son los derechos de los animales. Se quieren equiparar a los derechos humanos, se están aplicando de manera análoga a los planteamientos de los derechos humanos. El reconocimiento de estos derechos, pues como pasa con el derecho en general, pues comienza con un reconocimiento, digamos, ético, comienza con una idea en el ámbito ético, filosófico, quizá económico, y se está poco a poco mudando para llegar a lo jurídico, ¿no? La carretera o la vía para este reconocimiento jurídico de algo tiene o pasa regularmente por esta etapa previa, ¿no? Por un reconocimiento ético o moral, si quieren, como les decía, incluso de los propios derechos humanos.
decía que eran derechos de este tipo, únicamente aspiraciones éticas, y la reforma en derechos humanos, que sobre el artículo primero constitucional, por ejemplo, pues le da la vuelta a esta concepción, ¿no? Entonces, el reconocimiento de nuevos derechos similares a los derechos humanos, pues pasa por esta vía. Sí, aquí me encontré un videito del filósofo Fernando Savater, no sé por qué le puse Frater, ese es otro. Fernando Savater, donde nos habla de los derechos animales. Yo recuerdo que en mis clases de Derecho Civil, un profesor muy influyente, quizá ustedes lo conozcan, el maestro Neto Gutiérrez González, decía que los seres humanos respecto de los animales tenemos derechos. Quizás por esta influencia que ejercen los maestros, pero yo tengo últimamente mucho esta idea de que sí tenemos derechos, tenemos responsabilidades y deberes respecto de los seres no humanos que son seres sintientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si me permiten, pues les comparto este video nada más para que nos asomemos a esta noción. Esto es algo que los silencias. ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de Savater, no? Es el que tiene un libro que se llama Ética para Amador y Política para Amador. Más o menos en el sentido de ética a Nicómaco, que es Aristóteles, pues él también, ¿no? Tiene sus éticas para su hijo. Me parece el tema pues interesante, pues no de los hijos de humanos. Mujeres. Es decir, no están en el mundo de las obligaciones morales, no son animales humanos, es decir, simbólicos. Solamente los animales simbólicos capaces de universalizar pueden estar en el mundo de los valores morales. Pero eso no quiere decir que se les pueda tratar de cualquier modo. Los animales exigen, necesitan miramientos y de alguna forma los seres humanos los han cuidado o los cuidan a su modo, porque un animal no es una piedra, no es un árbol, no es un... Los animales, como otros seres vivos, exigen unos miramientos determinados, una forma, digamos, de cuidado y incluso una forma de generosidad por nuestra parte, ¿no? Nietzsche decía que el cristianismo era una estética de la generosidad. Bueno, eso en cierta forma es aplicable también a nuestra relación con los animales, que aparte de quizás su trabajo y su ayuda y de servir al alimento, etcétera, pero también merecen nuestra generosidad para apoyar su forma de vida dentro de lo que esté en nuestra mano hacerlo. Los animales Sí. Esta reflexión de Savater, pues es importante. No sé si ustedes se enteraron que no sé si después reconoció a las familias de multiespecie. No tiene mucho que yo vi esta noticia
voy a rastrearla para ir a la resolución. Pero hablaba de esto, ¿no? De que las familias actualmente se están componiendo de sujetos de distintas especies. Esto es importante porque la protección de la familia pues, es uno de los ámbitos de los derechos humanos más importantes. Es importante porque se está materialmente conociendo pues un grado de parentesco a través de una resolución. Esto pues con estas ideas yo les decía de que únicamente son merecedores de un ámbito de protección. La reflexión de Sabater acerca de la racionalidad de los animales es de la idea de proteger a los animales está sustentada en que son seres y que sí que tienen un sistema que si lo le pegamos por ahí, les causa dolor, ¿no? Esta cuestión de la, como pensamos, si ustedes recuerdan, por el siglo XVI, leer títulos de propiedad sobre los bienes que había acá, ¿no? Al final estamos hablando también de esta idea de la racionalidad de quién es titular o no de un derecho, ¿sí? Entonces, por ahí era la idea de que pensáramos un poquito en esto, a propósito de hablar sobre esta idea de caracterizar a los humanos como, perdón, a los animales como sujetos de derechos humanos, ¿no? De derechos. Y les decía que los derechos humanos son tan influyentes que han causado tal influencia, válgame la redundancia, que se emitió una declaración universal en 1977 que habla de los derechos de los animales. La importancia de esto, pues sí es grande porque y como vamos a ver en la clase de mañana, la actividad de la UNESCO en la construcción de los derechos humanos ha sido importante. Y esta declaración fue reconocida por la UNESCO también. Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Decirles de la importancia de estas nuevas ideas, que ni tan nuevas, ¿eh? Vemos aquí que es del 77 esta idea. En 1977 coincide también con que es en ese año, como lo vamos a ver después de la clase que viene, el jurista checo Karel Vazak nos regala este concepto de las generaciones de derechos. Bueno, esta declaración de los derechos de los animales, les digo, es como una analogía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De derechos humanos. Y concede a los animales, me llamó mucho la atención, la idea de la dignidad. Entonces, si el fundamento o uno de los pilares de los derechos humanos es la dignidad, pues también estamos regalándole esta dignidad a los animales, trasladándola, aplicándola, reconociéndola. ¿Sí? Pues, como sabemos, el primer derecho que se reconoce pues, es la vida y la igualdad. Y está en su artículo 1. Tener derecho al respeto coincide con lo que les decía, desde el punto de vista del derecho civil, al ser bienes, pues tenemos que respetarlos, a menos los bienes ajenos. Hay una prohibición para el ser humano de explotar a los animales, ¿no? Porque muchos de ellos se utilizan para labores, como sabemos, para el trabajo. Se explotan para las labores del ser humano, ¿no? Lo que sí se reitera la idea es de la protección, tanto para protegerlo de esta explotación laboral como de un trato cruel, ¿no?
junto a estos desarrollos, pues hay otras ideas éticas, como un informe, se llama Informe Belmont, que habla de principios éticos para cuando se realizan experimentos científicos en animales, ¿no? También otros estos derroteros. Como decía primero, avanza en el ámbito ético, político, filosófico y hasta lo político. El derecho de vivir de los demás, pues es un poquito el reflejo del derecho a un medio ambiente, ¿no? A garantizar el derecho al medio ambiente y por tanto de los elementos que lo componen. Ahí estaría en esta declaración un poquito dibujado el derecho al medio ambiente. De ahí es uno de los asideros para la actual protección de los animales, ¿no? Desde los derechos humanos. La privación de la libertad, dice aquí. La libertad es un concepto muy, muy humano que está trasladándola a los animales, ¿no? La idea de comerciar, de explotarlos para comerciar con ellos, pues, también es una idea que se está prohibiendo, ¿no? La idea de atentar contra su ciclo de vida natural, pues es otra, ¿no? El abandono animal. Bueno, actualmente vemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, pues hay una protección ya de los animales que tiene esto, ¿no? Es muy reciente, pues, median como 30 años de diferencia, un poquito más, con estos avances, ¿no? Aquí está el artículo octavo que dice de la experimentación animal, que lo que busca es evitar que se cause un sufrimiento, un daño, ¿no? Me parece que recientemente, ¿no? se criticaba una empresa, creo que era L'Oreal, por estar experimentando con animales. No se escucha. Ellos estaban experimentando con los conejitos, ¿no? Para el desarrollo de los cosméticos. ¿Ya me escuchan? Sí, entonces aquí está lo que les comentaba en el artículo 9, que los exhibir a los animales en espectáculos es incompatible con la dignidad animal. No nos sorprendan, ¿no? Que cómo se está trasladando la idea de la dignidad del hombre, pues, hasta estos ámbitos, ¿no? Pues hay que conocerlo. Parece que te entrenaron bien. Fíjense, se reconoce esta idea del biocidio cuando se atenta contra la vida de un animal, ¿sí? La cuestión es que hay muchos animales que atentan contra la vida humana. Hay muchas plagas y muchos animales que pues exceden, ¿no?, su población y afectan a la vida humana. Aquí donde ponemos la línea, donde se debe, ¿no? Y esto pues yo lo platicaba con una persona que estudia biología, que trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos y tampoco sabía, ¿no?, cómo protegerlo. De entrada decía, pues todo se debe proteger, pero en el caso de los animales que son nocivos, ¿cómo lo hacemos, no? Sí, y hablo de esta fauna nociva, no de las chinches, ¿no? Sí, aquí sí que parece importante fíjense que la destrucción del medio ambiente y la contaminación pues va a conducir al genocidio, ¿no? Se está incluyendo ya a esta especie, o se está protegiendo con esta noción del genocidio muy propia o exclusivamente del género humano. Pues por eso es genocidio, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo se traslada el ámbito de los derechos humanos, declarativo al menos, a estas nuevas, bueno, y tan nueva, a estas nuevas tendencias, ¿no? Aquí se dice, ¿no?, de la censura cuando se utiliza los animales para una explotación, ¿no?, en cine o televisión, ¿no? Y vemos que en las películas pues, siempre se dice, para la realización de esta película no se utilizó un animal, no se causó daño,
etcétera, ¿no? O sea, hay algún atisbo ético en los derechos humanos. ¿No? En los derechos de los animales, o para proteger los derechos animales. Esto es importante porque se refiere un poquito a la noción de dignidad que yo les quiero exponer más adelante, que tiene que ver con el reconocimiento de la propia humanidad en otro lado, ¿no? Estamos reflejándonos en otro ser humano, en este caso, pues en otro ser viviente, en otro ser sintiente, ¿sí? Entre los nuevos derroteros, a pesar de que lo veamos en la clase próxima o en la siguiente, pues tenemos los derechos de la digitalidad, ¿no? Están constituyendo nuevas generaciones de derechos. Ya se habla de una cuarta, quinta y hasta una sexta generación de derechos cuando estamos en 3 generaciones, ¿no? Pero el desarrollo de las nuevas tecnologías pues nos lleva a pensar si actualmente la protección que se brinda al ser humano es suficiente o no. Y en el desarrollo de estas nuevas propuestas, porque todavía no existen como tales, les decía que la sociedad civil organizada internacionalmente pues tiene mucho o ha tenido mucho que ver, ¿no? Está pisando fuerte y está creando estos nuevos estándares de protección, ¿sí? Entre los bienes o las actividades que se protegen o de las que están recogiendo en estas nuevas propuestas de declaraciones de generaciones de derechos, y por supuesto están expresadas en declaraciones de derechos, está la idea de los transhumanos, ¿no? Cuando al ser humano se le están pues añadiendo algunos elementos tecnológicos que, como en las películas de ciencia ficción, no van a permitir que se controle o algo así, ¿no? La conducta humana. Por supuesto, a propósito de los elementos o de las expresiones de los derechos subjetivos, ¿no? Como la intervención en otro ser, pues ahí está un poquito. Me parece que es este señor Elon Musk el que está desarrollando un sistema, ¿no? Que interviene en el cerebro. Y también como parte de esta tendencia está la utilización del material genético, ¿no? Y la modificación genética y la obtención de beneficios económicos a través de eso, ¿no? Como sabemos, la experimentación con seres humanos, pues, es un ámbito de protección de la dignidad, pero que se estén obteniendo beneficios económicos a partir de la modificación genética, pues nos lleva a otro ámbito, porque pues originalmente lo que se busca con la experimentación es incidir o mejorar un ámbito de la vida humana, en este caso, por supuesto, es la salud. Sin embargo, pues el genio económico lucrativo pues nos lleva a pensar en otras maneras de obtener un beneficio económico, ¿no? Por ahí van más o menos estas tendencias. Y pues vamos a ver un poquito la clase que viene. En el ámbito de los derechos humanos, pues reconocemos a la dignidad un valor supremo, ¿no? Como les decía, pues la idea general que tenemos es que ese es el fundamento, la base de los derechos humanos, pero a veces no la dotamos de un contenido. No podríamos decir o definirla como entender a la dignidad humana. En este concepto contemporáneo de los derechos humanos, pues nos lleva a pensar a la dignidad, ¿no? Y tenemos, en principio, la idea compartida por todos de que el ser humano no debe ser visto como un medio, sino sí como un fin en sí mismo, ¿no? El ser humano busca su realización, no mediatizada, no es un medio para el ejercicio de otra cosa, para que otra persona se beneficie. Esta es una noción pues de cuño kantiano completamente, que deriva de la metafísica de las costumbres, ¿no? Y de otros textos, por supuesto. Pero es la idea de dignidad más o menos generalizada. Para nosotros, la dignidad humana es un mínimo.
Actualmente la idea de mínimos está distribuida o está inmersa en el discurso actual de los derechos humanos, y tenemos mínimos para todo. Tenemos un salario mínimo, un mínimo vital de agua, por ejemplo, que es de 50 litros por persona, y así se están desarrollando estas ideas de los mínimos. Creo que tendríamos que pensarlo como al revés, ¿no? Como máximo, pero bueno. Entender la dignidad humana como un mínimo es entenderla como un mínimo que tiene que ver con la relación con otros seres humanos. Es un mínimo relacional, ¿no? Y les decía que implicaba, que me recordaba esta idea de trasladar los derechos humanos a los derechos animales, porque se refiere un poquito a esto, ¿no? A un reconocimiento de la propia humanidad primero en el propio sujeto o en otro sujeto, en una relación cualquiera, ¿no? Jurídica, social, etc., ¿no? La dignidad pues tiene esta posibilidad de no someterse, no estar solamente en lo jurídico, a atribuirle un valor, un reconocimiento a esta humanidad, ¿no? El individuo pues no se desarrolla solo, sino como parte de una comunidad, de una familia, de un tribu, de un sindicato, de un gremio, de un estado, de la humanidad. No se ve aislado, ¿no? En una, por eso este mínimo relacional, no existe en virtud de los otros. Un mínimo de respeto, un mínimo de trato. Y pues lo que tenemos es que lo que existe frecuentemente es lo contrario, ¿no? Lo indigno, lo indignante, ¿no? Que tiene que ver o puede significar que es lo contrario a la propia humanidad, a nuestra propia humanidad. Es su negación. Y quiere decir la negación de este valor. Pues, por ahí va esta idea de dignidad que quería compartir. Como les decía, pues el sujeto primero se piensa así a través del otro, ¿no? Si piensa en la dignidad referida así, pues está pensando en su humanidad. ¿Sí? Esta exigencia, este merecimiento personal, ¿no? Es una manera en que se entiende la dignidad. ¿Sí? Y tiene que ver con estas concepciones que nos están heredando los filósofos y los economistas que están tratando temas de derechos humanos en sus ideas de la dignidad y de la justicia, ¿no? La dignidad nos permite llevar a cabo con efectividad adecuadamente el papel o rol que cada quien desempeña en nuestro ámbito social, es conducirse dignamente, actuar en cumplimiento o en la realización de nuestras capacidades, ¿no? Para desarrollar nuestro potencial, aquello que podemos hacer. Como puede ser un trabajo, ejercer el derecho a la educación, etc., ¿sí? Este enfoque pues, se llama de capacidades y es más o menos el que está trabajando la filósofa Martha Nussbaum, que en las próximas clases pues, les voy a platicar un poquito de qué va, pero por ahí va la idea de esta idea yo la había desarrollado antes de leerla a ella, pero bueno, coincidimos, ¿no? Actualmente es muy difícil que hablemos de algo nuevo, ¿no? En materia de derechos humanos. Y en general, pues en materia de derecho, muchas cosas ya se han escrito, ya se han dicho, ¿no? Como dice por ahí la frase, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Creo que deriva de la Biblia, del Eclesiastés, ¿no? No existe algo así tan nuevo, tan nuevo. Y pues negar la dignidad, como les decía, pues es negarnos esta expresión mínima de lo humano, ¿no? ¿A quién le debemos esta idea de la dignidad? Pues bueno, un historiador nos dice que se puede ubicar el tratamiento de la dignidad en algunos monjes, ¿no? Como Bartolomé Facio, Manetti, con ideas platonistas, pero una idea que más o menos es reconocida internacionalmente es la idea de Pico della Mirandola y de Ficino. Marsilio Ficino, pues, un monje por ahí del siglo XV, florentino,
que hablaba de esta idea de la dignidad como una dignidad. El ser humano que parece mucho a Dios, es una imagen, representación de lo divino, por eso es digno, es universal, ¿no? Se centra ahí su idea. La idea de Pico de la Mirandola, que fue incluso prohibido por la iglesia, pues es un discurso más o menos herético, porque él se pone a platicar con Dios, ¿no? Y se pone a platicar del ejercicio de la libertad. Pico, en este discurso de la dignidad humana, pues va a entender que el ser humano tiene dentro de sí todas las potencialidades y las capacidades, ¿no? Y la libertad del ser humano se encuentra en esta posibilidad de desarrollar o de elegir las capacidades o potencialidades más altas. Pues, más o menos en esto consiste el concepto de la dignidad de Pico de la Mirandola, que es un poquito la influencia de esta idea del concepto de dignidad que yo les presento. Como les decía, pues no es nada nuevo, simplemente es la influencia de un pensador, ¿no? que nos parece bueno. Y, pues en cuanto a esto, Pico de la Mirandola nos dice, o este autor, Oscar Christelder, nos dice que la excelencia del hombre se va a manifestar en sus formas más elevadas de vida moral e intelectual, ¿no? Cuando ejerce estas capacidades, ¿no? Las tiene. Hay referencias a la dignidad en la Constitución política en muchos artículos, en el primero, como la expresión del humano, en el segundo, como la manera en que las mujeres deben ser respetadas, la integridad de las mujeres y la dignidad de las mujeres. El tercero, como un valor educativo, ¿no? La persona tiene que concebir a la dignidad como un valor en la educación, este debe ser uno de los principios que rigen la educación, y llevarlo a su ámbito familiar, cultural y social. En materia económica o de la rectoría económica del Estado, pues si es que nos ha cambiado ya la Constitución, tenemos a la dignidad de los individuos como esta manera en que esta actividad del Estado, este régimen económico permita el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? El ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, de los grupos, clases sociales, ¿no? Que se protege. ¿Existe una definición legal de la dignidad humana? Sí existe, está en la Ley General de Víctimas, que nos dice que es un valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los demás. ¿Sí? Lo pone en el ámbito pues, más alto. Implica a la persona como un titular de derechos, que nos dice que no va a ser objeto de violencia o de brutalidad por parte del Estado o de los particulares. ¿Sí? Como es una ley de víctimas, pues está pensando en la dignidad de las víctimas. Dice que están obligadas todas las autoridades, llámese todo servidor público, a respetar la autonomía de la persona, a tratarla como un fin en su actuación. Esto me recuerda a lo que decía la Constitución del 57, que todas las instituciones del Estado están pensadas para la persona o tienen que ver con la protección de la persona, algo así dice la Constitución. Más o menos es este sentido, que nos invita o nos manda o manda a todas las autoridades del Estado a garantizar un mínimo existencial de las víctimas, ¿no? A que las víctimas tienen derecho, a que no sea afectado ese núcleo esencial de sus derechos. La dignidad así como tal, como concepto, está presente en algunos instrumentos internacionales declarativos, como la declaración. Aquí están algunos de los lugares donde aparece como un valor universal. En la declaración y en los pactos de derechos humanos también hay menciones a la dignidad, ¿no? Por supuesto, en el preámbulo está la referencia a la dignidad como base de los valores de paz, justicia, libertad, como origen de los derechos. Quizá en esta analogía que les hacía con el punto de fuga, conveniera poner también a la dignidad ahí junto a los bienes y valores, pero para mí es un valor. Bueno, si sirve para un mejor entendimiento, pues puede estar ahí uno de los elementos que, ¿no? del horizonte. Y el Pacto de Derechos Políticos nos dice en su artículo 10 que la dignidad tiene que ver con el respeto a la integridad física y psíquica de las personas.
Es un concepto pues muy conocido por nosotros. Son las 7. No sé, hasta aquí le paramos. Mañana continuaríamos hablando ya de las generaciones de derechos y de los antecedentes. Ya les mencioné algunos, porque hablar de los antecedentes de la dignidad, pues es hablar de los antecedentes de los derechos humanos. Pues, órdenes, maestra Alejandra. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el día de mañana.